La canción del inframundo. La noche estaba envuelta en un manto oscuro, y una espesa niebla cubría el pequeño pueblo de Ravenwood. Era un lugar donde los lugareños vivían en un eterno temor a la sombra que se cernía sobre ellos. Se decía que una maldición ancestral se había apoderado del pueblo, y nadie se atrevía a desafiarla. Los habitantes de Ravenwood sabían que era peligroso aventurarse en el bosque que rodeaba el pueblo después del anochecer, pero a veces, la curiosidad supera al miedo. Una noche, 3 amigos, Alex, Sarah y Mark, se reunieron en la casa de Alex. Habían oído hablar de una leyenda oscura que se había transmitido de generación en generación en el pueblo, la leyenda de la canción del inframundo. Se decía que esta canción tenía el poder de convocar a criaturas infernales que vagaban por el bosque. A pesar de las advertencias de los ancianos, los 3 amigos decidieron investigar la leyenda por sí mismos. Armados con linternas, se dirigieron al borde del bosque, donde comenzaba la vasta oscuridad. El silencio que los rodeaba era inquietante, y el crujido de las hojas secas bajo sus pies resonaba en sus oídos como susurros siniestros. A medida que avanzaban más profundamente en el bosque, el aire se volvía más espeso y la temperatura bajaba drásticamente. El miedo se aferraba a sus corazones, pero la curiosidad seguía impulsándolos hacia adelante. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, finalmente encontraron un extraño monumento de piedra en medio del bosque. Parecía antiguo y cubierto de musgo. En su base, encontraron inscripciones incomprensibles que parecían formar parte de la canción que buscaban. La intriga se apoderó de ellos, y decidieron regresar a casa para investigar más a fondo. De vuelta en la casa de Alex, comenzaron a descifrar las inscripciones. A medida que lo hacían, una extraña sensación de malestar los invadió. Las palabras eran difíciles de entender, pero poco a poco comenzaron a tomar forma. Cuando las sombras se alarguen y la luna esté en su punto más alto, canta estas palabras con todo tu corazón. Era el inicio de la canción del inframundo. La curiosidad se convirtió en una obsesión. Los 3 amigos se dieron cuenta de que debían descubrir el significado de la canción y lo que podría suceder si la cantaban en el lugar correcto y en el momento adecuado. Investigaron más en la biblioteca local y encontraron referencias a la canción en antiguos libros sobre el folclore del pueblo. Las páginas desgastadas hablaban de un ritual ancestral que involucraba la canción del inframundo. Se decía que, cuando se cantaba en el lugar adecuado y en el momento justo, podía abrir un portal al inframundo, liberando a seres demoníacos que habían sido atrapados allí durante siglos. El ritual se consideraba extremadamente peligroso, y los ancianos del pueblo habían advertido a las generaciones posteriores de nunca intentarlo. Sin embargo, la curiosidad de los 3 amigos solo se intensificó. No podían dejar de pensar en la canción del inframundo y en lo que podría revelar. A medida que avanzaban en su investigación, encontraron referencias a un lugar conocido como el altar de las almas perdidas, el lugar donde debía cantarse la canción. La emoción y la inquietud se apoderaron de ellos. Decidieron que debían encontrar el altar de las almas perdidas y descubrir la verdad detrás de la canción. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para descubrir el misterio que había acosado a su pueblo durante siglos. En la segunda parte, los 3 amigos se aventuran aún más en el bosque en busca del altar de las almas perdidas. A medida que se acercan a su destino, descubren que el bosque está lleno de peligros y horrores que desafían toda lógica. La canción del inframundo se convierte en una obsesión que los consume, y la línea entre la realidad y la fantasía comienza a desdibujarse. Mientras siguen el rastro de la canción, enfrentarán desafíos que amenazarán sus vidas y su cordura. La búsqueda del altar de las almas perdidas llevó a los 3 amigos aún más profundo en el bosque de Ravenwood. La noche se cernía sobre ellos como un manto oscuro, y el aullido de los lobos en la distancia solo intensificaba su temor.
La densa niebla les dificultaba ver más allá de unos pocos metros, pero continuaron avanzando, guiados por la extraña certeza de que estaban en el camino correcto. Las inscripciones que habían descubierto en el monumento de piedra sugerían que el altar de las almas perdidas se encontraba en lo más profundo del bosque, donde ninguna alma sensata se aventuraría. La maleza se espesaba y los árboles parecían cobrar vida, sus ramas retorcidas crujían y se movían como brazos esqueléticos que intentaban retener a los intrusos. Finalmente, después de horas de caminar en la oscuridad, encontraron una abertura en los árboles que los condujo a un claro. En el centro del claro se alzaba una estructura imponente, el altar de las almas perdidas. Estaba cubierto de musgo y exudaba una oscuridad palpable. Símbolos arcanos adornaban sus piedras, y en su cima descansaba un extraño objeto, una antigua lira con cuerdas hechas de sombras. Los tres amigos se acercaron con cautela al altar. Alex sacó la lira y la examinó. Las cuerdas parecían vibrar ligeramente, como si estuvieran ansiosas por ser tocadas. Sara, con voz temblorosa, preguntó, ¿deberíamos cantar la canción del inframundo aquí? Mark, cuyos ojos estaban fijos en la lira, asintió lentamente. La lira, de alguna manera, les hablaba en un nivel profundo e inexplicable. Estaban dispuestos a descubrir la verdad detrás de la canción, sin importar las consecuencias. Juntos, comenzaron a entonar las palabras que habían descubierto en las inscripciones, cuando las sombras se alarguen y la luna esté en su punto más alto. Mientras cantaban, las cuerdas de la lira comenzaron a resonar en armonía con sus voces. Una sensación de poder ancestral fluía a través de ellos, pero también una creciente sensación de peligro. La niebla que envolvía el claro se volvió aún más espesa, y las sombras se movían como seres vivos, danzando a su alrededor. El viento gemía a través de los árboles como una súplica, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La canción llegó a su punto culminante, y en ese momento, el claro se iluminó con un resplandor sobrenatural. La lira se estremeció y se convirtió en un torbellino de sombras. Un portal se abrió ante ellos, y una ráfaga de frío y oscuridad los envolvió. Las sombras se retorcieron y se contorsionaron, tomando forma. Del portal emergieron criaturas que no deberían existir en el mundo de los vivos. Los tres amigos quedaron atónitos mientras seres grotescos y demoníacos surgían del portal. Sus ojos ardían con un fuego infernal, y sus risas retumbaban como el lamento de almas condenadas. Era como si hubieran desencadenado el infierno en la tierra. El líder de las criaturas se adelantó. Era una figura alta y esbelta, con cuernos retorcidos y una sonrisa malévola. Se presentó como el guardián de las almas perdidas y les anunció que habían liberado a su ejército de criaturas infernales. El guardián explicó que, en su prisión en el inframundo, habían anhelado regresar al mundo de los vivos y causar estragos. La realidad de lo que habían hecho comenzó a hundirse en los tres amigos. Habían liberado una maldad insondable en el mundo, y no había vuelta atrás. El guardián les ofreció un trato: si podían completar 3 tareas imposibles antes del amanecer, el portal se cerraría y las criaturas regresarían al inframundo. Si fracasaban, serían condenados a un destino aún peor. La primera tarea requería que cruzaran un río de fuego sin quemarse, la segunda, encontrar una lágrima de la luna en el abismo más profundo del bosque, y la tercera, cantar una canción de redención que pudiera vencer a la canción del inframundo. Sabían que las tareas eran imposibles, pero no tenían otra opción. Los tres amigos se adentraron en el bosque con el corazón lleno de terror y determinación. La niebla los abrazó, y las sombras los observaron mientras avanzaban hacia su destino incierto. Mientras tanto, el guardián y sus criaturas esperaban en el claro, disfrutando de su libertad recién adquirida y planeando cómo llevar el caos a Ravenwood. La canción del inframundo se había desencadenado, y el pueblo y sus habitantes estaban en grave peligro.
El destino de Alex, Sarah y Mark colgaba en un hilo, y solo el amanecer revelaría si podrían vencer a las criaturas infernales y cerrar el portal antes de que fuera demasiado tarde.